Rechacé donar mi riñón a mi madre, quien me echó de casa y me desheredó, y ahora toda mi familia está en mi contra. Mi madre y yo nunca tuvimos una buena relación. Por alguna razón, siempre quiso una hija y cuando nací parecía muy decepcionada y dijo que no quería hacerse cargo de mí. Le dijo a mi padre que sería mejor darme en adopción y volver a intentarlo. Por supuesto, mi padre discutió con ella sobre esto, y escuchar eso mientras crecía fue horrible. Pero eventualmente me acostumbré y simplemente acepté que cuando tuviera una hija, yo sería enviado a vivir con otra familia. Desafortunadamente, mi padre falleció en un accidente poco después de que naciera mi hermana. Mi madre estaba devastada y por un tiempo incluso empezó a tratarme mejor, tal vez como una forma de honrar a mi padre, ya que sabía que él me quería mucho. Pero eso no duró mucho, porque cuando se dio cuenta de que tendría que gastar dinero en mí que podría gastar en su amada hija, empezó a verme como una carga. Intentó varias veces darme en adopción, pero nunca lo logró. Honestamente, desearía que lo hubiera logrado, porque nunca tuvimos una buena relación. Solo hablábamos para discutir y siempre tuve que trabajar por todo lo que quería, incluida la comida. Además, tenía que pagarle el alquiler. Luego, un día, cuando llegué a casa, mis cosas estaban tiradas en la acera y las cerraduras habían sido cambiadas. Intenté llamarla, pero dijo que estaba de viaje con mi hermana y que no debía estar allí cuando ella volviera. También dijo que me había sacado de su testamento y que ni siquiera podía considerarme su hijo más y esperaba que entendiera. Honestamente, creo que ese fue el punto más bajo de mi vida. Sabía que no le gustaba, pero esto era diferente. Simplemente no le importaba nada de mí, ni lo que me pasara, y ahora lo dejó claro al final. Al principio fue difícil, pero pronto me di cuenta de que cualquier cosa era mejor que estar con mi madre. Un amigo me ayudó a conseguir un trabajo en la empresa de su padre y me llevé muy bien con él. Incluso lo considero el padre que nunca tuve mientras crecía y viví con ellos un tiempo. Por supuesto, corté contacto con mi madre después de todo lo que pasó, pero de vez en cuando mi hermana me enviaba mensajes para darme actualizaciones sobre lo que pasaba en casa. Hasta hace poco, me dijo que debería ir urgentemente allí. Honestamente, no quería ir y se lo dije, pero ella dijo que podría arrepentirme y sugirió que fuera, aunque estaba reacio. Acabé yendo y mi madre estaba allí sentada con el resto de la familia, esperando para hablar conmigo sobre algo. Había pasado décadas desde que la vi en persona y fue muy extraño. Cuando me senté, empezó a explicar que estaba enferma y en la lista de donantes, pero que necesitaba urgentemente un riñón o no sobreviviría y esperaba que yo donara el mío. Pregunté si estaba hablando en serio y ahí fue cuando el tono de todos en la sala cambió. Ella dijo que sí, así que le dije que durante décadas nunca se preocupó por buscarme o hablarme. Nunca me ayudó con nada. Me echó sin dinero ni advertencia. Y ahora que me necesitaba, simplemente esperaba que sacrificara mi salud para ayudarla. Ella dijo que era mi madre y que debería hacerlo porque era lo correcto. Entonces le dije que nunca fue realmente mi madre y ella misma dijo que ni siquiera me consideraba su hijo. En ese momento, todos en mi familia empezaron a discutir conmigo, llamándome ingrato. Entonces les dije que todos sabían cómo me habían tratado y nunca me ayudaron, y que ellos eran tan culpables como ella. Me fui después de eso, pero ahora todos siguen haciendo publicaciones en mi contra, diciendo que fui un hijo cruel, enviándome mensajes, pidiéndome y así sucesivamente. Honestamente, no planeo cambiar de opinión. No pueden hacerme nada. No necesito su ayuda y nunca pude contar con ella. No estoy en el testamento y ni siquiera tengo contacto con la mayoría de ellos. Planeo simplemente ignorarlo y seguir con mi vida. Pero al mismo tiempo, quiero presentar una demanda para que dejen de exponerme en las redes sociales como si estuviera haciendo algo malo. Para ser sincero, ni siquiera sé si lo que estoy haciendo es correcto. Solo pienso que es injusto que pida algo tan precioso después de todo este tiempo cuando nunca me dio nada. Después de que me negué a donar mi riñón, todo se derrumbó. Al principio, intenté ignorar los mensajes y publicaciones de mi familia. Pensé que eventualmente pararían, pero las cosas se salieron completamente de control. Mi madre, junto con mis tíos y primos, comenzó a publicar textos y fotos antiguas mías en las redes sociales. Me pintaban como el villano de la historia, el hijo ingrato que abandonó a su madre en su peor momento, cuando más necesitaba ayuda. Cada día, los ataques se volvían más intensos, y hasta personas que no conocía comenzaron a compartir esas publicaciones. Los comentarios eran crueles. Me llamaban monstruo, decían que era inhumano, que merecía sufrir por lo que estaba haciendo. Lo peor es que, además de los ataques virtuales, esto empezó a extenderse en la vida real. Ya no podía salir de casa sin que alguien me reconociera por haber visto las publicaciones. Un día, fui al supermercado y una señora se me acercó con una mirada de desprecio.
¿Cómo tienes el valor de andar por aquí después de lo que le hiciste a tu propia madre?», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos a mi alrededor dejaran de hacer lo que estaban haciendo y me miraran. Me quedé sin palabras, simplemente bajé la cabeza y seguí caminando, pero eso me marcó profundamente. No era la primera vez que sucedía algo así. La gente me miraba en la calle, susurraba, y algunos incluso me abordaban para insultarme. Estaba perdiendo el control de mi propia vida. Las redes sociales, que apenas usaba, estaban llenas de mensajes de odio. Viejos amigos me enviaban mensajes preguntando si lo que estaban leyendo era verdad. Expliqué mi versión a algunos, pero la mayoría parecía haber formado ya una opinión basada en lo que decía mi familia. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir con los brazos cruzados. Mi madre estaba destruyendo mi reputación, y sabía que si no hacía nada, esto solo empeoraría. Consulté a un abogado y decidí presentar una demanda en su contra por difamación y exposición pública sin mi consentimiento. La primera audiencia fue tensa. Al entrar a la sala del tribunal y ver a mi madre allí, rodeada de familiares y abogados, sentí una mezcla de ira y tristeza. Ni siquiera me miró. Cuando el juez pidió que presentáramos nuestros argumentos, mi abogado fue claro. Estaba siendo injustamente expuesto en las redes sociales, y eso estaba arruinando mi vida. Mostramos las publicaciones, los mensajes e incluso las fotos que mi madre y familiares habían publicado. Por su parte, mi madre lloró y dijo que solo lo hizo porque estaba desesperada. Alegó que no tenía otra opción, ya que me negué a ayudarla cuando estaba al borde de la muerte. Su abogado me describió como alguien frío y egoísta, que abandonó a la familia cuando más me necesitaban. A lo largo del juicio, los testigos, en su mayoría miembros de mi propia familia, confirmaron su versión. Relataron cómo mi madre siempre fue una buena madre, que pasó por dificultades después de la muerte de mi padre, y que yo siempre fui distante e ingrato. Me sentí traicionado, pero sabía que no podía esperar otra cosa de estas personas. Al final, el juez dio su veredicto. Entendió que mi madre estaba en una situación emocionalmente delicada y que las publicaciones, aunque duras, no constituían difamación suficiente para una indemnización. Perdí el caso. Sentí que una gran carga caía sobre mí. Además de todo el desgaste emocional, sabía que eso sería una victoria moral para ella, y que las publicaciones continuarían. Pero no podía dejar que eso acabara conmigo. Si querían exponerme, haría lo mismo. Decidí contar toda la verdad, mi verdad, en las redes sociales. Hice un vídeo largo, explicando toda la historia desde el principio. Hablé de cómo mi madre nunca quiso criarme, de cuánto me rechazó a lo largo de los años, de cómo me echó de la casa y me desheredó, y de cómo ahora, al final, quería que sacrificara mi salud para salvarla. El vídeo se viralizó rápidamente. Muchas personas, especialmente aquellas que también tenían relaciones familiares tóxicas, empezaron a apoyarme. Comentarios comenzaron a aparecer defendiendo mi decisión y criticando a mi madre por tratarme de esa forma durante tanto tiempo. La marea estaba cambiando. A pesar de que todavía había muchas críticas, por primera vez sentí que estaba recuperando el control de mi narrativa. Sabía que no lograría cambiar la opinión de todos, pero ahora, al menos, la gente estaba escuchando mi versión de la historia. Y eso, para mí, ya era una pequeña victoria. Después de que mi vídeo se viralizó, las cosas tomaron una proporción inimaginable. Inicialmente, solo quería contar mi historia, compartir la verdad sobre todo lo que había sucedido conmigo e intentar encontrar un poco de paz. Pero las personas comenzaron a apoyarme de una manera que nunca imaginé. Comentarios de apoyo surgían en abundancia, muchos de ellos de personas que también habían pasado por situaciones familiares tóxicas. Recibía mensajes de aliento todos los días, y por primera vez no me sentía solo. Con el tiempo, la historia ganó tracción en diversas plataformas. Algunas personas comenzaron a crear campañas de recaudación de fondos para ayudarme a pagar los costos del proceso que había perdido y, además, para que pudiera comenzar una nueva vida, lejos de mi familia. Al principio, me sentí dudoso. No quería que las personas pensaran que estaba pidiendo dinero. Pero los mensajes que recibía eran sinceros, de personas que realmente querían verme superar esa situación. Fue entonces cuando una de las campañas comenzó a despegar. Personas de todo el mundo estaban donando. En cuestión de semanas, recaudaron $80,000. Era surrealista para mí. Nunca imaginé que la historia de mi vida podría conmover a tantas personas hasta el punto de contribuir económicamente para ayudarme. Sabía que $80,000 no era una fortuna, pero era suficiente para pagar los costos del proceso, liquidar deudas y, finalmente, apartarme definitivamente de ese caos, comenzando de nuevo en algún lugar lejano de mi familia. Ya estaba empezando a hacer planes para mudarme. Estaba buscando lugares donde vivir,
explorando opciones de empleo en ciudades pequeñas, donde nadie me conociera. Pero, como era de esperarse, mi madre se enteró de la campaña y del dinero recaudado. Un día, recibí una llamada inesperada de ella. Por primera vez, no parecía fría ni distante. De hecho, estaba tratando de sonar amigable, lo cual era extraño. Me dijo que había oído hablar sobre el dinero y, sin rodeos, exigió que le diera una parte. Tú sabes que todavía estoy enferma, y ese dinero podría ayudarme a conseguir el tratamiento que necesito, dijo, como si fuera obvio que debía darle el dinero. Después de todo, soy tu madre, y si no puedes darme un riñón, al menos podrías ayudarme económicamente. En ese momento, todo volvió. Toda la ira, todo el dolor. Siempre me había tratado como una carga, como alguien de quien quería deshacerse. Y ahora, después de toda la humillación y el sufrimiento que me hizo pasar, ¿quería el dinero que las personas donaron para mí? No podía creer la audacia de su pedido. Me negué de inmediato. Le dije que ese dinero era para mí, para que pudiera comenzar una nueva vida lejos de todo el caos que ella y nuestra familia habían causado. Ella se enfureció. Gritó, me acusó de ser un ingrato una vez más, y amenazó con hacer algo que no esperaba: demandarme por difamación. Si crees que puedes exponer nuestra vida así y salir impune, estás equivocado, gritó antes de colgarme el teléfono. De hecho, días después, recibí una citación. Mi madre me estaba demandando por difamación, alegando que el vídeo que hice había destruido su reputación. El absurdo de todo eso me dejó incrédulo. Fue ella quien me expuso, quien me humilló públicamente, y ahora quería acusarme de difamación. No podía creer que me estuviera arrastrando a otro proceso judicial por su culpa. Mi abogado, sin embargo, estaba confiado. Dijo que teníamos un caso sólido y que todas las pruebas estaban a nuestro favor. El tribunal finalmente vería la verdad de forma clara. El juicio fue agotador. Mi madre, una vez más, usó la manipulación emocional, apareciendo frágil y tratando de ganarse la simpatía del tribunal. Pero esta vez, estaba más preparado. Mi abogado presentó todas las pruebas, incluidas las publicaciones y mensajes que ella y mi familia habían hecho en mi contra, además de mostrar el vídeo completo que publiqué, sin cortes ni ediciones, explicando detalladamente el motivo de mi exposición. Afortunadamente, el juez vio más allá de la manipulación. Entendió que mi madre estaba usando el proceso como una forma de venganza porque me negué a darle el dinero. Al final, no solo gané el caso, sino que también fui indemnizado con $20,000 por daños morales. Fue una victoria que me dio un alivio indescriptible. Después de todo este lío, finalmente siento que puedo seguir adelante. Ahora, con $100,000 en total, tengo más que suficiente para comenzar mi vida de nuevo, lejos de todo esto. Y lo mejor de todo, por primera vez, soy libre. Libre de las cadenas emocionales que mi madre usó para controlarme toda mi vida. Finalmente, puedo elegir mi propio camino, sin ser perseguido por su sombra. Después de ganar el proceso y recibir la indemnización, no perdí tiempo. Usé el dinero que recaudé para mudarme a una ciudad lejana, donde nadie me conocía y, finalmente, pude comenzar una nueva vida. Encontré un lugar tranquilo, lejos de toda la confusión y del peso de mi familia. Hice nuevos amigos y, por primera vez, me sentí verdaderamente en paz. Corté contacto definitivamente con mi madre y con todos los demás familiares. Ya no había nada más que decir, y mantener cualquier tipo de relación con ellos solo traería más dolor. Hoy, mi vida es tranquila. Trabajo en algo que me gusta, tengo mi propia casa y, lo más importante, estoy en paz conmigo mismo. La distancia física y emocional de mi familia me dio la libertad que tanto necesitaba, y finalmente puedo vivir la vida a mi manera.